Bienvenidos a Protección 360, este podcast que está realizado con muchísimo cariño para que todos aprendamos un poco más. Hoy de verdad que me siento realmente honrado en este mes de compartir los micrófonos y las cámaras con dos mujeres que en sus áreas están haciendo algo que realmente necesitamos. Y sí, y es que la protección de todas las formas es realmente algo necesario, pero que recae en dos mujeres. Ojo, que muchas veces eso podría ser incluso el bemol de todo esto. A mi derecha tengo a Silvia Bonilla, audióloga. Hola, hola, muy bien. Aquí estamos juntos otra vez. ¿Otra vez? Y feliz de hablar de un tema de protección, de salud y desde un punto de vista de una mujer en este mundo. Esa era la idea, precisamente. A mi izquierda cuento con Daniela Tames, ella es ingeniera. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Y a mí me gustaría, en esta introducción al tema, hablar desde la parte de la audiología. Primeramente, ¿cómo te adentraste vos en este mundo que es fascinante? Bueno, el mundo de la audiología es grande. En realidad, pocas personas conocen qué es la audiología, ¿verdad? Y yo entré a este mundo ya hace 19 años, cuando empecé a estudiar. Hace 17 años me gradué. Y hace 15 años tengo una empresa enfocada en la detección de la pérdida auditiva, en evaluación y en rehabilitación de la pérdida auditiva. Entonces, desde que empecé con la audiología me interesó mucho la parte de salud ocupacional, cosa que era un tema, no solamente la audiología siendo un tema extraño para muchas personas, sino que en esa época, que estamos hablando de hace muchos años ya para atrás, la salud ocupacional apenas estaba empezando a sonar y apenas en Costa Rica estaba empezando a meterse en el país y empresas empezaban a solicitar la salud ocupacional para proteger a los colaboradores. Entonces, a mí esa área siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces, desde que yo empecé a estudiar audiología, la parte de salud ocupacional venía acompañada. Silvia, peligros auditivos en estas zonas donde hay trabajadores. Vieras que es muy curioso porque si nos vamos a la historia, a mí me gusta mucho la historia porque es aprender de dónde venimos y entender muchas cosas de por qué los seres humanos somos como somos. Y si nos vamos a la parte de la historia, la audiología nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y nació precisamente para rehabilitar los daños auditivos que se generaban por las explosiones y por el uso de armas en ese entonces. Entonces, así nació la audiología y el término audiología fue acuñado por Raymond Carhart en 1944. Entonces, desde ahí, si yo me fijo, la audiología siempre está relacionada con la parte, en este caso, de la exposición a ruido. Y cuando hablamos de audición y de audiología, lo que queremos y el objetivo va muy de la mano con salud ocupacional, que es la prevención. Claro. Ya ahora no es solamente rehabilitar el daño, sino identificar el peligro para evitar esos daños auditivos. Paso con vos, Daniela. Nuevamente, muchísimas gracias por hacerte parte de este podcast. ¿Cuál ha sido tu camino en la ingeniería en salud ocupacional y cómo te ha llevado a abordar los desafíos de seguridad en protección en el trabajo, especialmente en un entorno predominante el poder masculino? Ok, bueno, ha sido bastante interesante en realidad. Yo ya cuento con 15 años de experiencia en salud ocupacional. Me llama la atención lo que dice Silvia, porque si comparamos un periodo, digamos, 2010 versus 2025, la diferencia es verdaderamente abismal. O sea, cuando inicié laborando en este campo, efectivamente era no solo predominantemente masculino el mundo de la salud y seguridad, sino que también todas las normas, prácticamente que todas las decisiones que se tomaban a nivel de las empresas estaban a cargo de hombres, ¿verdad? Y que una mujer hablara sobre algún tema en especial no se le da tanta credibilidad como hasta ahorita se le está dando. Claro. Entonces, estamos incursionando en un área bastante específica. En realidad estamos poniendo a prueba y desafiando incluso el poder masculino, diría yo, y de cierta forma estamos incursionando en el cambio de las culturas preventivas de salud y seguridad en el trabajo. Les pregunto a las dos, ¿cuál es el mayor desafío de trabajar con hombres en cada una de las áreas? Porque sé que desde tu óptica o desde tu audición podríamos decir que
llamarle la atención a uno de los operarios de máquinas y demás debe ser terrible, que la respuesta sea, ¿y qué me va a decir a mí una mujer? Claro, o sea, y no solamente eso, te estoy hablando que cuando yo empecé a trabajar en salud ocupacional y en audiología, yo tenía 20 años. No saquen números, ¿verdad? Pero entonces no solamente era mujer y el desafío de una mujer en un mundo de hombres, sino también que era muy joven. Claro. Entonces yo creo que también la experiencia, la forma en la que uno va desarrollando herramientas para comunicarse y para no llegar a ejercer un poder, entre comillas, o imponer una regla, sino para llegar a negociar y llegar a educar, porque la información viene siendo parte muy importante de las decisiones que toman los colaboradores con respecto a su protección, y no solamente auditiva. Daniela, el colocar unos audífonos, el utilizar algún tipo de estos artilugios, que si bien es cierto es para cuidar la salud de cada uno de estos operarios, debe ser difícil para una mujer llamarle la atención a un hombre. Ok, vamos a ser muy honestos. Quizá antes, cuando yo empecé a trabajar, sí era un poco tedioso, porque era decirle a una persona hasta 5 o 6 veces, utilice los tapones auditivos, use las orejeras, cuídese, porque si usted pierde su audición, no la va a poder recuperar. Y me imagino que, como lo indica Silvia, lleva todo un proceso. Entonces, al final de los años y el pasar del tiempo, descubrimos metodologías, métodos de enseñanza, de aprendizaje, jugamos también un poco con la psicología de las personas y, con mucha honestidad, a la fecha no he tenido como inconvenientes para que se coloquen la protección auditiva. ¿Te hacen Entonces, caso? Sí, me hacen caso. Y he visto también una diferenciación en el uso y el no uso de mi velo, por ejemplo. Yo soy musulmana, entonces cuando inicié trabajando, pues no era musulmana y no utilizaba velo, y más bien ahora es como más respeto, la gente hace caso, uno le da una indicación, inmediatamente van y acatan. Entonces sí he visto como una diferencia un poco abismal, la verdad. Y qué dicha que esa diferencia se está generando y que seamos tal vez en este 2025 los precursores de cambios bien fuertes, y sobre todo de mano de mujeres que están haciendo de su trabajo algo excepcional. Ya casi regresamos. Si yo le pregunto a usted cuál sería el principal peligro auditivo en su lugar de trabajo, ¿en qué piensa? Y comienzo con Silvia. Bueno, es que en la parte ocupacional, y hoy en día, no solamente hablemos del trabajo, sino también en nuestras actividades diarias, el agente nocivo que puede afectar la audición, al que tenemos más acceso, es el ruido. Y el ruido es la única causa de pérdida auditiva que es 100% prevenible, ¿verdad? Hay otros factores o otros daños que podemos sufrir en nuestro sistema auditivo y que no podemos tomar acción o prevenirlas, pero el ruido sí. Yo puedo identificar el ruido y evitar ese daño en el paso del tiempo. Si no lo hago, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, si no lo hago, vamos a tener consecuencias permanentes en lo que es la percepción del sonido y específicamente en lo que va a ser la comunicación de esa persona. Cuando nosotros hablamos de audición y de qué tanto escuchamos, es porque necesitamos comunicarnos y mantenernos conscientes de nuestro entorno. Tiene que ver mucho también con nuestra seguridad. Si no escuchamos bien, no sabemos si tenemos un carro al lado cuando vamos caminando por la calle, o si alguien nos toca el pito, y lo mismo pasa en el trabajo. No podemos saber, si no escuchamos bien, no podemos saber si viene un montacarga, por ejemplo. Entonces, el escuchar bien tiene que ver con nuestra seguridad y con nuestra comunicación. Daniela, pasamos a tu área. ¿Cómo identificamos los peligros en los trabajos y cómo sabemos cuál es el EPP que tenemos que utilizar? Ok, bueno, lo más importante inicialmente es conocer cuál es la fuente del negocio, cuál es la raíz del negocio en el que el ingeniero o la profesional de salud ocupacional se desenvuelve, y que en sí la empresa conozca cuál es el alcance que tiene su desarrollo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nosotros clasificamos las fuentes en agentes, sean químicos, físicos, biológicos, la parte de ergonomía también y otros factores adicionales. Y basada en esa clasificación es que identificamos todos los peligros del área de trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que mis operarios se exponen a cortes en las manos, eventualmente tengo que buscar un guante específico para el corte en manos. Si utilizamos maquinaria,
Me expongo a decibeles por encima, qué sé yo, de los 90 decibeles. Sabemos que obviamente ya es una condición crítica que ocurre en muchas empresas y eventualmente seleccionaríamos a partir de ahí el nivel de reducción de ruido y contaríamos con equipo de protección personal de índole auditiva. Para ambas, en un enfoque sistemático para la identificación de los peligros en la selección de este equipo de protección, específicamente para ustedes en estos dos campos, ¿por qué es tan esencial, Silvia? Bueno, es que identificando el problema podemos identificar cuáles van a ser los caminos para prevenir el daño que esto nos va a causar, ¿verdad? Entonces, las mujeres hemos venido, en el caso de la audiología, yo quiero decir que el 99% somos mujeres. Yo conozco muy pocos audiólogos, al menos en Costa Rica, que son hombres. Entonces, tenemos que ser mujeres las que estamos en el programa y en el plan de conservación auditiva, en este caso ocupacional, y que somos parte importante en este proceso, no solamente identificar cuáles son los riesgos, sino de identificar y recomendar cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para evitar los daños. En tu área. Sumado a lo que dice Silvia, de efectivamente la persona o el profesional responsable de salud ocupacional en sitio, en este caso, mi persona, tiene la responsabilidad y la obligación primero de verificar cuál es la condición que internamente se presenta. Entonces, ya la identifiqué, ahora hay que hacer una medición para determinar que efectivamente estamos en incumplimiento y a partir de ahí tomar la decisión de la compra del equipo de protección personal. Precisamente, basándonos en esto que estamos escuchando ahorita, vamos a venir a hablar un poco de los principales peligros auditivos en los ambientes laborales y cómo puede hacer tanta falta ese EPP. También vamos a hablar de peligros comunes en el lugar de trabajo. Quédese ahí que ya regresamos. Qué bueno que aguardó por nosotros. Vamos a hablar de principios para la identificación de peligros y la selección de un adecuado EPP. Empiezo con Silvia. Los principales peligros auditivos en los ambientes laborales y cómo puede la falta de un EPP adecuado provocar daños irreparables. Bueno, es que cuando hablamos de la exposición al ruido, básicamente tenemos dos tipos de factores que tenemos que evaluar. Los que nos afectan auditivamente y los que no son auditivos, de los que muchas personas no piensan. Entonces, si hablamos de factores auditivos, estamos hablando de los comunes que muchas personas escuchan de la pérdida auditiva inducida por ruido, claro, que estamos hablando de una exposición prolongada a sonidos sin la protección auditiva adecuada, y esto con el tiempo eventualmente me va a generar un daño auditivo. Para que esto se presente, se tuvo que haber presentado una fatiga auditiva antes, que eso es lo que nosotros tratamos de identificar en los planes de conservación auditiva. La fatiga auditiva es un mecanismo de protección que tiene el mismo oído ante la exposición a sonidos intensos. Entonces, es el típico cuando vamos a un lugar ruidoso, un concierto, por ejemplo, los que nos están viendo, y salen del concierto y sienten el oído tapado. Eso es una fatiga auditiva. Entonces, con el tiempo, si esa fatiga auditiva no se atiende, me genera una pérdida auditiva inducida por ruido. Pero también están los traumas acústicos. Los traumas acústicos es cuando pasa un accidente, una explosión, un estallido, y hay una persona cerca y entonces le revienta el oído o el oído se daña en ese momento por la exposición intensa al sonido. Vos tuviste un paciente soldado, ¿verdad? Que en algún momento Yo tengo pacientes que han sido soldados. Si yo veo veteranos de guerra que vienen de Estados Unidos a Costa Rica a rehabilitar su audición, y he tenido muchas experiencias, he escuchado muchísimas historias de esos casos en donde sufrieron explosiones y que en el mejor de los casos su única lesión fue un daño auditivo, pero en el peor de los casos quedaron con amputaciones de sus miembros, ¿verdad? En tu área, y ahora sí vamos a hablar de un ejemplo que pusiste antes sobre la mesa de los guantes, guantes versus las tantas cortaduras que pudieran tener. ¿Qué otros peligros puede enfrentar un trabajador que no sean auditivos solamente? Bueno, en realidad, en nuestro campo nos enfrentamos a muchísimas actividades críticas, como por ejemplo la parte de trabajos en alturas. Entonces, es un peligro, en realidad, trabajar desde un escalón de una escalera hasta 13 o 60 metros de altura, tiene sus diferentes niveles de riesgo. Tenemos otras tareas como por ejemplo los trabajos en caliente. Cuando hablo de trabajos en caliente me refiero a todo lo que genera proyección, llámese corte, soldadura, entre otros.
Hablamos también de la parte del OTOTO, que es bloqueo etiquetado por manejo de energías peligrosas. De igual forma, las personas se exponen a tener algunos riesgos como electrocución, choque eléctrico, entre otros, y así un sinfín de diferentes actividades e incluso, retomando un poco el tema, la parte ergonómica, ¿verdad? Que es un área que tal vez se ha dejado un poco abandonada porque muy pocas personas conocen sobre estos temas. Entonces, en razón de toda esta ramificación es que se hace la selección incluso del equipo de protección personal. Y hay que tener mucho cuidado, porque he llegado, por ejemplo, a lugares donde me dicen, no, es que aquí en esta empresa todos se cortan un punto específico de la mano. Hay que averiguar por qué, no se pueden normalizar conductas de este nivel. Entonces, al investigar toda esta situación, me entero que es que el guante que le compraron a los trabajadores no es el adecuado para realizar la labor. Entonces se hace un cambio de guante y ahora sí todo el mundo se lo coloca, 0 accidentes en ese caso. La vez pasada que entrevistábamos a Roy, hablábamos un saludo para Roy, hablábamos precisamente de tener el guante adecuado para corte, abrasión, calor. O sea, qué difícil encontrar un EPP adecuado. Y qué difícil para ustedes hacer que los operarios sepan que están bien protegidos. Claro. Pero si se los ponen, si los usan. Es que ahí es donde está el secreto. Yo siempre he dicho, el equipo de protección personal puede ser el de última tecnología, el del nivel de reducción más alto, pero si no se lo pone bien, si no lo sabe usar, si se lo coloca mal, si no le dieron la buena inducción que necesitaba para la colocación y el cuidado, de nada vale, o no se lo pone, de nada vale tener el equipo de protección personal, de nada vale esa inversión que hace la empresa. Exacto. No, y sumado a esto, yo creo que el plan de capacitación es muy importante, porque son de muchas veces las que hay que explicarle a ciertas personas, ¿verdad? Sobre cómo colocárselo, cuál es el mantenimiento que se le tiene que dar. No es solo como le di una capacitación, vaya, utilícelo, no. Es darle educación a las personas para crear cultura en salud ocupacional. Exacto. Vamos a hablar en este momento, sobre la elección o la selección del mejor EPP o el adecuado. ¿Podemos tener trabajadores con problemas a largo plazo? Si no seleccionamos correctamente, en este caso los protectores auditivos, evidentemente vamos a llegar a presentar problemas de audición. Y eso lo vamos a ver en nuestros planes de conservación auditiva. Muchas personas piensan que un plan de conservación auditiva es simplemente cumplir con una audiometría anual o cuando me vienen a hacer la auditoría. Pero en realidad un plan de conservación auditiva es un mecanismo de protección donde habemos varias personas dentro de ese programa, donde no solamente hacemos la audiometría, sino que hacemos mediciones de ruido, hacemos sonometrías y así identificamos las zonas ruidosas, identificamos las tareas que realiza cada colaborador y con base en esa información voy a seleccionar el protector auditivo dependiendo de cada caso. Como les mencionaba hace un rato, no importa si el NRR va a ser de 100 decibeles, me lo van a vender como el más alto, pero si no se ajusta a las necesidades que tiene la persona en el puesto, no es compatible ese protector con otro equipo de protección personal que utiliza la persona, y al final no se lo pone, entonces vamos a empezar a presentar en los audiogramas anuales, vamos a empezar a ver fatigas auditivas o vamos a empezar a ver pérdidas auditivas inducidas por ruido. Esto que dice Silvia, lo acomodo del otro lado. Ya escogimos el EPP adecuado, pero ¿cómo haces vos que las personas y los grupos de trabajadores liderados por hombres te digan, sí, es la mejor elección? Ok, creo que en esto hay que utilizar mucho la psicología. Les expongo así, en resumen, una forma de trabajo muy interesante. Cuando yo veo que un grupo de trabajadores, por ejemplo, tienen cierta apatía por utilizar unos lentes de seguridad, que yo sé que los necesitan, que cumplen, que ya se han puesto a prueba, que tienen normativa, etc., tomo a la persona que es más escéptica, ¿verdad? Y ese va a ser mi conejillo de indias. Entonces, esta persona ya la traemos a la mesa, le decimos, queremos comprarnos los lentes, son súper chivísimas, carísimos, de París. Sí. Y ya que mis compañeritos de Sondel, yo les digo, ok, cotízame los más bonitos, con colorcitos y con todo.
y se le trata de vender ese modelo a la persona quizá que tenga esa mayor complejidad en el uso de un equipo. Cuando esta persona tiene la aceptación y cuando yo logro confirmar que efectivamente nos funciona para la tarea, es que se distribuye en el resto del equipo. Entonces, ya tomando una persona, yo lo pude diluir en los demás. Es como una estrategia de trabajo cuando el grupo es como muy apático en usar el equipo de protección personal. De vez en cuando por ahí tenemos algunas personas que, por ejemplo, no se ponen los lentes o uno da media vuelta y se los quitan, no usan los guantes. Cuando viene el de seguridad chiflan ahí para que salgan corriendo a ponerse todo. Claro, entre ellos entonces, claro, y ya uno se conoce esas mañillas, ¿verdad? Entonces, se trata de crear conciencia en esa persona, lo llamamos a la mesa, buenas, compañerito, tenemos que cuidarnos por estos y estos motivos, una segunda llamadita de atención, y si ya del todo no logramos encajar a esta persona dentro de nuestro sistema, entonces se aplican las respectivas sanciones disciplinarias, llamada de atención verbal, escrita, y no me gusta la tercera, que es el despido. La suspensión en realidad es un mecanismo que las empresas utilizan, pero no está legislado. Entonces, la suspensión se utiliza como para decirle, prefiero mandarte un par de días a la casa para que hagas conciencia de por qué es importante utilizar el equipo, porque del todo no pudimos controlar el peligro de otra forma, y que regreses con tus 2 ojos o con tus dedos completos y no mandarte para la casa sin un miembro. Entonces, por ahí más o menos es como la estrategia de trabajo. Bueno, podríamos implementarlo entonces en sus trabajos. Piénselo. Silvia, ¿consideramos esenciales para los trabajadores algún tipo de EPP? Bueno, en la parte de protección auditiva sí necesitamos mínimo 2 tipos, eso es lo que dice la normativa. Idealmente 5 tipos diferentes de protección auditiva que sean compatibles con las tareas y las actividades que realiza el colaborador, para que sea también el colaborador el que diga, bueno, si puedo escoger de estas opciones que tengo, me voy a dejar X o Y, que es con la que me siento cómodo, que es al final la que va a utilizar. Entonces, la protección auditiva va a ser esencial en todos estos ambientes en donde corremos el riesgo de sufrir una pérdida auditiva si no nos protegemos, y para que el colaborador se sienta cómodo y de verdad lo vaya a utilizar, que sea con la que él se vaya a sentir mejor. Ok, no hicimos caso. ¿Hay algún daño irreparable? Sí, la pérdida auditiva, irreversible. La pérdida auditiva inducida por ruido, que estamos hablando de una lesión específicamente de las células del oído, y esas células no se van a regenerar ni con pastillitas, ni con medicamentos, ni con ninguna matilla que le ofrezcan por ahí, o ahora en redes sociales que hasta gotas les ofrecen. Nada. No hay poder humano que le vaya a revertir a usted ese daño auditivo por la exposición al ruido. Le estamos dando la importancia que realmente tiene la protección auditiva en tu lugar de trabajo. Ok, en mi lugar de trabajo pensaría que sí, ¿verdad? Porque ¿Dónde estás vos? Donde estoy yo, sí. Pero ya por la experiencia y demás, a nivel general, creo que no. Creo que realmente no, porque incluso, o sea, no hace falta ir a una empresa y darse cuenta. Podemos en la misma calle, las personas que trabajan haciendo algún proceso, ¿verdad? Los vemos sin ningún tipo de protección auditiva. Y ya a nivel general, pensaría que tal vez como en la industria, por ahí sí se le da una importancia relativamente alta, pero de ahí en fuera es muy difícil. Es que yo creo que culturalmente nosotros no nos fijamos en la audición, ¿verdad? Como es algo que no vemos, exacto. El daño auditivo no lo vemos, lo sentimos, pero ya cuando llega a un nivel bastante significativo, estamos hablando de años de exposición al ruido o de años de no prestarle atención a ese daño. Entonces, al no ser conscientes como sociedad, ¿por qué en el trabajo voy a prestarle atención? Correcto. ¿Verdad? Entonces siempre hay como cierta resistencia, no solamente al uso de los protectores auditivos, sino también al acatar las informaciones, al venir a hacerse la audiometría, al venir a una capacitación para que entiendan el por qué esa prevención es importante. Ahora, les pregunto a las dos, ya que estabas hablando de conciencia, ¿cómo generamos esa conciencia en los trabajadores? Con la educación. Educación. Y esa educación también inicia por la persona de salud ocupacional responsable de cada proyecto, porque al menos en mi caso, veo que le dicen a un trabajador, póngase los tapones, pero ni siquiera el de seguridad a veces sabe cómo se colocan. Que hay una técnica especial, ¿verdad? Para jalarse la orejita y demás, introducir el tapón y hacer todo un protocolo. Hasta el de seguridad llega y nada más se lo mete así. Entonces, ¿cómo yo pretendo
que un trabajador ejecute bien su labor si ni siquiera la persona que está responsable de este proceso sabe efectivamente cómo se ejecuta? Entonces, parte de la formación que nos está haciendo falta a nivel país. Empieza desde el encargado de salud ocupacional y sigue por los jefes. A veces el jefe es el que no se quiere venir a hacer la audiometría. Duramos 3 horas haciendo las audiometrías, evaluamos a toda la población y el jefe dura media hora para llegar a venirse a hacer el examen. Siempre es el último. Entonces, esa conciencia de que sean ellos los primeros, de que ellos también sean conscientes de la protección, de querer hacerse las evaluaciones, eso va a darles el ejemplo también a sus subalternos para que vengan y sigan el ejemplo. Cabeza, ojos, manos, ¿cómo implementar entonces la protección en estos otros ámbitos? Empiezo con vos. Bueno, en realidad es cultura. Lo resumo en cultura y en educación. La cultura y la educación comienza por la cabeza, ¿verdad? Que la empresa sea totalmente consciente del por qué, cómo hay que cuidar a los trabajadores, cuáles son las exposiciones que tenemos específicamente en esa empresa, en ese lugar de trabajo, cómo las vamos a controlar y ahí meterle el componente de los equipos de protección personal. Claro. Les pregunto a las dos, ¿influye en este momento, 2025, influye que ustedes sean mujeres para que también sean agentes de cambio? Claro que sí. ¿Para bien o para mal? Para las dos. yo creo que ahora hay menos resistencia, digamos, a las mujeres en este ambiente. O sea, te pongo un ejemplo. Yo hace muchos años, cuando empezó, y claro, no solamente era mujer, sino que tenía una edad, ¿verdad?, bastante jovencita, y empecé a tener un intercambio con un ingeniero por correo electrónico y yo un día dije, voy a ir a visitar al ingeniero. Cuando llegué a la oficina me dice, usted es Silvia, pero de una forma tan despectiva, como si esperara que yo fuera, no sé, una señora ya mayor, ¿verdad? O no sé, tal vez la forma de vestir, porque hasta eso nos juzgan a nosotros como mujeres en la parte de salud ocupacional, la forma en la que nos vestimos. Entonces yo dije, pucha, o sea, ¿qué imagen habrá tenido ese ingeniero de mí simplemente por un correo electrónico que cuando me vio entrar se le cayeron todas los ideales que tenía, o no ideales, ¿verdad? No sabemos cuál era la imagen que tenía, ¿verdad? Pero yo creo que en el 2025 todavía seguimos luchando, todavía necesitamos más igualdad, pero cada vez somos más y cada vez tenemos una voz más alta y más escuchada. En este campo en el que nosotros nos desempeñamos, creo que la personalidad y el carácter tienen mucho que ver. Entonces, cuando un hombre llega con carácter, no de forma, o sea, no a manera de imponer las normas, pero sí con autoridad, todo el mundo le hace caso, todo el mundo le respeta, pero cuando hasta gritando, gritando y hasta diciendo malas palabras y tratando mal a las personas, le respetan. Pero cuando es una mujer, entonces es como ese talón de Aquiles, ¿verdad? Porque una mujer que imponga su voz, o tal vez no imponer su voz, sino llamémoslo, dar a relucir su carácter, su personalidad, que se le conozca por su intelecto, por sus propiedades como persona, su imagen como tal, y que de cierta forma trate como de establecer algún lineamiento, poner alguna regla. Entonces ya es como un poco receptiva a la situación. Sí, yo creo que aquí se resume a un hombre que llega con carácter y a imponerse hasta cierta forma, es un hombre respetado. Exacto. Una mujer que llega a imponerse y a tener esa misma actitud es una mujer que cae mal y a la que nadie quiere recibir en las oficinas. Exacto. Termino con eso y me gustaría que le preste un poquito de atención a lo último que está diciendo Silvia, que lo compartimos todos. Pero ¿será que en este momento nuestra sociedad atiende más a golpes en la mesa y a gritos de un hombre que de la forma en que lo puede decir una mujer? Piénselo. ¿Será que los resultados de una buena implementación de EPP y de una salud auditiva son medibles? Escuchemos a la especialista. Bueno, en salud ocupacional tenemos un factor que en audiología conocemos como STS, que es comparar el audiograma de entrada del colaborador, de cuando recién empezó sus labores en la empresa, y el que hacemos de control anual. Entonces, ese STS, que el STS lo que quiere decir es un cambio estándar en el umbral auditivo,
es el que nos va a decir si las medidas de protección que estamos nosotros implementando en nuestro plan de conservación auditiva están siendo efectivas o si estamos identificando o estamos presenciando fatigas auditivas que podrían estarse presentando por la no utilización de la protección o por la mala selección de la protección. Que son dos puntos importantísimos que ya súper importantes. Ahora sí, ¿cuáles son los indicadores clave, KPI, ¿sí?, que deben considerarse para evaluar el éxito de las políticas de seguridad laboral? Número 1. Número 2. Con estos indicadores se refleja el impacto de un enfoque de liderazgo femenino en la implementación de las medidas de protección. Ok. Inicialmente, cuando hablamos de indicadores, tenemos en materia de seguridad varios, por ejemplo, el índice de incidencias, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los sistemas de gestión, uno que marca mucho la diferencia es el de accidentabilidad. Nosotros tenemos que evaluar de cierta forma cuántos accidentes hay en la empresa, cuáles son los motivos, investigar todas las causas y métodos de control para evitar que estos ocurran. Al yo controlar esto dentro de un sistema de gestión, entonces puedo de cierta forma evaluar, medir la efectividad de un sistema donde yo tuve políticas, donde tuve procedimientos y donde tuve ciertos lineamientos que implementamos a nivel de la organización. Importante, no solo tengo que ir enfocada en nivel de accidentes, ¿verdad? Puedo ir en nivel de cumplimiento, claro, y puedo hacer mis propios estándares a nivel de empresa. Entonces, y hasta de satisfacción. Exacto. Yo puedo hacer una auditoría y resulta que mi auditoría evalúe que 10 personas no usan los guantes. Entonces, puedo estadísticamente irlo cuantificando para evaluar al final del mes cuántas veces hice una visita en la que las personas no se colocaban en el equipo. Al final de cuentas, lo que necesito es tener un parámetro medible con evidencias de que eso se está dando en la organización. Y la mujer, el rol que tiene la mujer aquí es esencial. Llamémoslo hombre y mujer porque nosotros, independientemente del género, tenemos una misión y al final de cuentas es evitar accidentes y enfermedades laborales. Entonces, esta función debe ser ejercida de la mejor forma. ¿Y qué mejor forma que lo haga una mujer que tiene carácter, que sabe cómo hacer las cosas, que tiene sus atestados y que tiene el conocimiento para ejecutar la tarea? Me encantaría saber de cada una si han generado en algún momento un cambio cada una en sus áreas. Nada que esté en la literatura, algo que ustedes empezaron a ver como algo necesario y que ahorita dicen, bueno, Silvia Bonilla lo logró. Bueno, es que yo creo que en la parte de audiología ya el simple hecho de que las personas crean en el plan de conservación auditiva ya es un cambio. Como te mencionaba al principio, hace 10 años, hace 15 años la salud ocupacional estaba en pañales y yo creo que todavía seguimos en muchas cosas en pañales, al menos en Costa Rica. Y el plan de conservación auditiva, siendo el oído la parte del cuerpo en la que menos pensamos, viene siendo el último eslabón que se está empezando a implementar en las empresas hoy en día, el último interés que entra dentro del presupuesto anual, porque se piensa simplemente en la protección auditiva o se piensa simplemente en cumplir con las audiometrías por la auditoría que me hacen una vez al año. No se piensa en que esas herramientas con el tiempo me van a hacer ahorrar más dinero y me van a hacer tener menos índices de pérdida auditiva en las personas que trabajan en la planta con exposición a ruido. ¿Puedo ejemplificar algo de tanto que haces en tu trabajo, pero algo por lo que te sentís orgullosa? Ok, algo que me apasiona así grandemente es el manejo de los índices de accidentabilidad. Me considero el FBI de la accidentabilidad. Me encanta. Sí, porque este es un tema que muchas veces en las empresas revisamos una estadística y vemos que los accidentes están por las nubes. ¿De qué está pasando? Se caen ahí en la plaza un domingo jugando bola y el lunes vienen y dicen, no, estaba en las gradas de la empresa y ahí me lesioné el tobillo, por ejemplo. Entonces, al tener esta falta de conocimiento en las organizaciones es que se disparan muchas veces las estadísticas porque estamos metiendo dentro de una póliza de riesgos de trabajo cosas que ni siquiera nos competen, ¿verdad? Que ni siquiera ocurren en la organización o se hacen adrede. He vivido casos, por ejemplo, donde una persona finge una caída al estar en un escritorio y es para irse de vacaciones una semana a la playa y demás. Entonces, son eventualidades a las que nos vemos sometidos día a día y me encanta la parte de manejo de accidentes justamente por eso, ¿verdad? Porque si la empresa está sacando una partida económica
está sacando el tiempo para capacitar al personal, está haciendo un gran esfuerzo y las personas no están poniendo de su parte, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, llegar a la raíz de eso, a la raíz de también de por qué ocurren los accidentes, cuál es verdaderamente la fuente y reducir los accidentes de una organización, eso es lo que Muy bien. me da por ahí. Realmente me siento muy honrado de compartir este podcast con las dos. De Gracias. verdad, qué Muchas bonito gracias. poder conversar con dos personas, con dos mujeres que están haciendo una labor tan importante. Ahora sí, tecnología, implementación de nuevos EPP, ¿sí? ¿Quiénes son los más duros en comprender que esto es por su propio bienestar? Vamos a ver. Hombres de una cierta edad, hombres como tal, o incluso en algunas empresas las mismas mujeres. Creo que tenemos un poquitito de todo, ¿verdad? En el caso de los protectores auditivos, hay hombres que tienen muchísimos años de trabajar en alguna empresa en donde ellos también han sido partícipes de ese cambio, en donde antes no se les daba protectores auditivos y ahora sí se les da protectores auditivos. Entonces, tienen resistencia, ¿verdad? Porque sabemos que ya ellos están acostumbrados a exponerse al sonido o a ponerse X o Y protector auditivo. ¿O no? O no ponerse nada. Ahora hay protectores auditivos, estamos hablando en cuanto a la tecnología con reducción de ruido electrónico, estamos hablando de sistemas de comunicación integrados en la propia protección auditiva, ¿verdad? Y que volvemos al mismo tema, depende mucho también del puesto y de las actividades que realicen en cada empresa. Pero también en la parte de evaluación y de monitoreo, tenemos más herramientas para poder llevar un registro y poder evitar lo que estaba comentando hace un momento la ingeniera, el querer falsear las pruebas o el querer manipular los resultados. Te pongo un ejemplo. Hoy en día los audiólogos ya utilizamos no solamente el otoscopio, la lucecita para ver la orejita por dentro, sino que utilizamos videotoscopio. Entonces yo puedo registrar con imágenes la condición externa del conducto. Por ejemplo, a mí me pasó con un colaborador. Vine y le hice el examen y resulta que él era soldador. Resulta que tenía un residuo de soldadura en el conducto. Por Dios. Jamás, si usted trabaja en una empresa y utiliza su protección auditiva, ese residuo no había forma de que llegara ahí. Y era un lunes. Y le digo, ¿usted hace algo fuera del trabajo en sus horas libres? Me dice, sí, yo tengo un trabajo de soldar externo. ¿Y usted usa protectores auditivos? No. O sea, ¿lo uso en el trabajo? Usa el protector auditivo en el trabajo, pero fuera del trabajo no lo usa. Y se dedicaba también a soldar fuera del trabajo. Entonces así le pudimos demostrar que la pérdida auditiva que estaba presentando no estaba relacionada con el trabajo. Entonces también la tecnología nos ayuda a llevar esos registros. Daniela, en tu área, ¿cuál es la población que más cuesta que preste atención y que aplique todo esto en cuanto a tecnología? Ok, pensaría que la población joven. ¿De verdad? Sí, porque digamos, con las personas adultas o incluso trabajo también con adultos mayores, ellos cuidan mucho su trabajo precisamente porque saben que en otro lugar no van a encontrar trabajo. Claro. Es muy difícil para ellos encontrar a veces trabajo. Claro. Entonces prefieren ponerse unos tapones y andar con los tapones hasta para ir al servicio, para ir a comer. Ahí son extremistas. Con todo Yo he tenido unos que más bien no se quieren poner la protección, pero como te digo, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Y con los jóvenes es una lucha yo les digo a veces, bueno, es que los superhéroes están en el cementerio, pónganse el equipo, porque su misma juventud, sus mismas ganas de trabajar, les abre pie o les da paso a no ponerse nada porque soy joven y nada me va a suceder. Y no solamente eso, que hablando también de la tecnología, ahora todos quieren escuchar música. Es cierto. Quieren trabajar escuchando música y quieren ponerse los protectores y piden las orejeras para ponerse los audífonos dentro de las orejeras y escuchar música mientras están trabajando. Y no. Y eso hasta también reduce un poco el tema de la productividad. Claro. Yo recientemente con un cliente nos hace la observación, Daniela, necesito que implemente algo aquí para quitarles el radio que tienen porque están bajando la productividad. ¿Por el radio? Por un radio, sí. Porque se distraen o probablemente ponen más la atención se distraen. A otra cosa. Ahora sí, si se les da pie a usar un audífono dentro de las orejeras, es peor. Claro. Y ahí es donde vienen accidentes y otro sinfín de situaciones. ¿Y con mujeres? Con mujeres, honestamente, no he tenido tanta experiencia porque yo me muevo mucho en construcción.
Entonces son muy pocas las mujeres que he visto en este ámbito. En industria, en la parte médica, sí vemos que hay muchas mujeres trabajando en líneas de producción, pero en construcción es muy difícil encontrar mujeres. Y las que he encontrado, digamos, les puedo hablar, por ejemplo, de un grupo de electricistas. Ellas siempre han dado en su equipo de protección completo. Yo creo que las mujeres en general somos más conscientes y nos preocupamos un poco más por cuidarnos, por la salud, pero también hay asteriscos, ¿verdad? O sea, hay mujeres rebeldes, hay mujeres que no les gusta, entonces hay de todo un poquito. Hace poco entrevisté a un médico y él hablaba que los hombres pocas veces vamos solos al médico, pocas veces. Si tenemos una condición o alguna enfermedad, sobrevivimos o vivimos más los que estamos en pareja o casados, porque son las mujeres las que impulsan al hombre a ir a sus chequeos, a tomarse las pastillas o simplemente a saber que eso podría mejorar en una calidad de vida. Claro, por supuesto. Pero solo no lo hacemos. Sí, los hombres necesitan a las mujeres. Nos necesitamos mutuamente. Y precisamente de eso es que estamos hablando en este podcast, porque usted también necesita saber que las mujeres tienen en su haber mucha experiencia, mucho texto y lo están poniendo a la orden del día para que todos podamos llegar a casa tal y como salimos. Estamos llegando al final de esta edición. Les agradecemos mucho por estar ahí, siempre pendientes a cada uno de los temas que tocamos con profesionales en cada una de las áreas tan importantes para su empresa. Para ambas, Silvia, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de la seguridad laboral a lo largo de tu carrera y cómo ha influido el desarrollo profesional al ser mujer en estos campos? Bueno, yo creo que ha ido evolucionando a una parte positiva, donde somos más conscientes, tomamos más acción, no solamente con el conocimiento, sino también implementando normativas que conocemos que son efectivas. Y eso me llena de orgullo porque también yo he sido parte de ese proceso y de ese crecimiento. Como certificadora en conservación auditiva en Latinoamérica, creo que he llegado a realizar cambios de mentalidad de muchos equipos de salud ocupacional, tanto médicos, enfermeras, ingenieros, encargados de salud ocupacional en las empresas, y que he generado un impacto positivo en el conocimiento de las personas para ser conscientes no solamente de una parte del cuerpo descuidada, sino también en la prevención de la pérdida auditiva, que como lo decíamos al principio, es el único tipo de pérdida auditiva que es 100% prevenible. Entonces, no hay excusa con la información que se obtiene. Ahora, con el acceso a la información que tenemos, no hay excusa para no tomar acción y evitar esos daños. Perspectiva en tu área de todo esto. Bueno, en realidad, creería que el trabajo de nosotros es un trabajo infinito, incansable, y como mujeres tenemos la obligación y el deber de cuidar a las personas, ¿verdad? No solamente en nuestras casas, lo hacemos afuera, lo hacemos en un centro de trabajo. Esa es la razón de ser de nuestra profesión. Entonces, el hecho de utilizar un equipo de protección personal, el hecho de controlar peligros, de disminuir los riesgos que ocurren en la empresa, de tener un control y una cultura en general y manejar un sistema de gestión en materia de salud y seguridad en el trabajo, eso es lo que nos levanta día a día, ¿verdad? Lo que nos da perspectiva también como personas, como mujeres y como seres humanos. ¿Cómo se ven de aquí a 10 años? Digo, en el pasar de los años han podido experimentar grandes cambios hasta ahorita, pero de aquí a 10 años, poniendo tal vez un tope. Ok, soy la primer musulmana ingeniera de América Latina, entonces de aquí a 10 años espero abrirle las puertas a más mujeres musulmanas para quitar ese mito o esa barrera de que porque utilizamos un velo no podemos desempeñar una función en específico. Tenemos la libertad total de tener cambios a nivel de país, a nivel de América Latina, entonces me veo en esa perspectiva, abriendo paso a otras mujeres para que sepan que pueden, al igual que yo algún día y con muchos obstáculos y barreras lo logré. Bien.
¿Vos? Qué bonito. Bueno, yo creo que también en esa misma línea, siendo la primera mujer certificadora en Latinoamérica, también abrirle paso a otras mujeres, siendo audióloga y siendo también parte de los equipos que se forman hoy en día para la prevención de la pérdida auditiva a nivel mundial. ¿Cuál sería el mensaje final que ustedes dejan a esas mujeres que están siguiendo el podcast, que en algún momento también se vuelven ese agente potenciador de cambio en una empresa? Sí. Bueno, yo creo que nosotras siendo ejemplo, ¿verdad? Que ojalá muchas mujeres nos vean como parte de su reflejo y que vean en nosotras cosas positivas. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas nuevas que aprender. Y creo que esa es la actitud, ¿verdad? El que en el ámbito de la salud y en el ámbito específico de la salud ocupacional somos un ente que evoluciona y que crece y que se transforma. Entonces, el poder ser partícipes de este crecimiento y el que detrás de nosotras también vengan otras mujeres a abrir más campos, a abrir más espacio, más caminos, y al seguir creciendo y evolucionando, no solamente viéndolo desde el punto de vista de que cuando ya hay una enfermedad se identifica y se reporta, sino desde el punto de vista de prevención, que es todavía más difícil, porque lo que queremos nosotros es prevenir que se presenten esas lesiones, esos daños, esos accidentes. Entonces todavía tenemos una labor mayor, más fuerte, más complicado, y creo que el mérito también va a ser más grande. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Vos, Daniela? Ok, mi mensaje para las mujeres sería que todas tenemos internamente ese poder, tenemos esa razón de ser y por algo somos mujeres, entonces somos como personas valiosas y también podemos serlo como profesionales. Entonces les diría que sean tenaces, que no se den por vencidas, que sigan adelante a pesar de los obstáculos, las adversidades. Las invitaría también a que se integren a más campos como el mundo de la ingeniería, que realmente a nivel país somos muy pocas mujeres ingenieras las que actualmente desempeñamos estas funciones. Entonces, que no les dé miedo abrirse a caminos diferentes o nuevos, porque todo el mundo tal vez no esté ahí. Entonces, mi mensaje sería ese. Todos tenemos un libro que es un parteaguas, un antes, un después. ¿Tienen ustedes una frase, un libro o una experiencia que quisieran compartir ahorita con nuestros seguidores que tal vez sea lo que ponga final a esta edición? Bueno, qué difícil, ¿verdad? Escoger solamente uno. Yo creo que en la vida hay diferentes maestros que vienen o que pasan por nuestra vida para enseñarnos, para educarnos, para dejarnos algo que tenemos que nosotros agarrar para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y creo que ese libro también nos da como esa parte de reflexión de que tenemos que abrirnos diferentes caminos, de que el lugar en donde estamos o el que sentimos en nuestro corazón es donde tenemos que estar, y que hay muchos maestros también que vienen a enseñarnos cómo recorrer ese camino y que nos vienen a acompañar. No todos están para quedarse, pero de todos sí aprendemos. Gracias. En mi caso, bueno, por un tema religioso sería el Sagrado Corán, ¿verdad? De ahí aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo y sigo en constante crecimiento. Entonces, parte de todo lo que se menciona es que a pesar de las adversidades y las dificultades que muchos profetas experimentaron, siguieron adelante y que Dios siempre estuvo con ellos. Entonces, en este camino en el que nosotras estamos y nos desempeñamos, tenemos dificultades y siempre hay que estar de la mano de Dios. Así es. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Los esperamos pronto y ojalá que este tema realmente sea de interés para cada uno y sobre todo para cada una de ustedes.